Gracias. En primer lugar, un saludo muy especial a la presidenta de la comisión, doctora Paloma Valencia, de igual manera al vicepresidente, a la secretaria general de la comisión, a las senadoras y a los senadores que están siguiendo esta audiencia. Les agradezco muchísimo la invitación, querida presidenta. Primero que todo, permítanme presentarles a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Es el eje transversal en la política de los derechos humanos. Asesoramos al presidente de la República y hacemos toda la coordinación y articulación interinstitucional entre las entidades de orden nacional, orden territorial y las demás entidades del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación en materia de derechos humanos. El diseño institucional en materia de derechos humanos es bastante robusto en Colombia. Todos sabemos que la Constitución del año 91 es una constitución que introdujo a la legislación colombiana los derechos humanos, además extendidos posteriormente a través de jurisprudencia a la Corte Constitucional, en donde hay un bloque muy importante de derechos que está previsto en esta Constitución y en lo que es el Estado Social de Derecho. El Gobierno Nacional tiene, obviamente, por compromiso internacional, el deber de garantizar y de proteger los derechos humanos. Eso se hace a través de diferentes entidades. En primer lugar, el Ministerio del Interior hace todo el diseño de la prevención y protección de derechos humanos y hace el diseño de la prevención de manera articulada con gobernadores y alcaldes. La protección de los derechos humanos también está en cabeza del Ministerio de Defensa a través de la Fuerza Pública y también, obviamente, en coordinación con entidades territoriales. Muy importante, por ejemplo, que la Unidad Nacional de Protección tiene una tarea de proteger la vida y la integridad, sobre todo de aquellos líderes sociales, comunales, políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, y por eso hace parte importante de toda la estrategia de prevención que tiene el Ministerio del Interior. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales hace entonces un seguimiento al cumplimiento de las políticas. Reitero, hace la articulación entre todas las entidades de nivel nacional, los órganos de control y las entidades territoriales. Para ello, además, tenemos un observatorio de derechos humanos en una red de observatorios que se comparte nuevamente con el Ministerio del Interior, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con la Unidad Nacional de Víctimas. Precisamente hemos venido adelantando un fortalecimiento del observatorio con el ánimo de poder tener una información veraz, oportuna y transparente para que desde allí salga la visión y la realidad de la situación de derechos humanos y pueda ser la base para la implementación de políticas públicas y para la definición de estrategias en modo de protección de los derechos humanos. Pero vale la pena recalcar lo siguiente. Recordemos que la Carta de Naciones Unidas, a la cual hacía referencia la senadora Paloma Valencia, tiene inicialmente 30 derechos. El número 29 hace referencia al deber que tenemos todas las personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, de respetar los derechos humanos de los otros. Ahí se constituye entonces un equilibrio en el manejo de los derechos humanos. El Estado protege y garantiza los derechos humanos y todas las personas respetamos los derechos humanos de los otros. Si nuestra nación colombiana lograra efectivamente entender y comprometerse a ese respeto de los derechos del otro, tendríamos de verdad una sociedad con una convivencia pacífica y con una tranquilidad que nos pudiera orientar a seguir fortaleciendo el acceso de todas las personas en igualdad de condiciones a los derechos humanos. Finalmente, el presidente Iván Duque siempre ha dicho que es muy importante que podamos entender como funcionarios del gobierno que la defensa de los derechos humanos no le corresponde
a una entidad en particular o a una persona en particular. Es una visión de Estado. Por eso también una estrategia importante de mantener unas buenas relaciones con los organismos de derechos humanos que tienen unas tareas a nivel internacional, el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si bien podemos decir que hay algunas controversias, discrepancias, el Estado colombiano, nuevamente, como un todo, y ese fue un mensaje importantísimo que dio el presidente el pasado jueves 10 en medio de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Un Estado como un todo, es decir, el gobierno nacional, el ejecutivo, porque también los gobernadores, los alcaldes, las autoridades territoriales, los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la justicia, y aquí vale la pena hablar de la tarea de la Fiscalía General de la Nación como investigación y la aplicación de justicia en cabeza de los jueces para garantizar efectivamente que haya una protección a todos los derechos. Retomando el tema de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, valga la pena les comparto algunos de los logros en este 2020. En primer lugar, la Consejería hace la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de parte de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Este es un proyecto muy importante, un programa muy importante que fue institucionalizado desde el año 2008 porque el fenómeno del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados ilegales fue fortaleciéndose durante los años 80 y fue el mecanismo que utilizaron las FARC y los grupos paramilitares para engrosar sus filas, utilizando a niñas, niños y adolescentes. Desde el 2008 entonces se creó el CIPRUNA, que así se llama, la Comisión Intersectorial, a la cual pertenecemos 22 entidades y dependencias de orden nacional. Durante el año 2019, la Consejería Presidencial actualizó la política para la prevención de reclutamiento, uso, utilización y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, haciendo una clara diferenciación entre lo que es el reclutamiento, es decir, cuando los menores de edad son arrancados de su familia y llevados a un campamento para engrosar las filas. Pero hay una figura que lamentablemente en estos últimos 5 años ha venido fortaleciéndose, una figura que atenta contra niñas, niños y adolescentes, y es el uso y la utilización de ellos por parte de grupos armados y de grupos delincuenciales. Vale la pena hacer una observación, porque lo han dicho los organismos del Estado, el mecanismo de ilegalidad, de violencia y del actuar de estos grupos armados organizados ha venido cambiando. Hoy en día ya no son los grandes campamentos que se vieron en los años 90 y en los años 2000, sino que ahora es la modalidad de células que están en las zonas urbanas o en las zonas rurales, que actúan a través de personas que son aparentemente civiles, pero que hacen parte de estas organizaciones delincuenciales. Entonces, amparándose en la inimputabilidad que tienen niñas, niños y adolescentes, los usan o los utilizan con el ánimo, por ejemplo, del expendio de drogas al servicio del microtráfico, o como campaneros, o inclusive utilizan sus redes sociales para efectos de promover estas actividades delincuenciales. Desde comienzo del año, recuerden ustedes, honorables congresistas, que yo estuve en el Ministerio del Interior hasta mediados del mes de febrero y asumí la Consejería Presidencial a finales del mes de febrero. Nos tocó coincidencialmente el arranque de la pandemia, el arranque de la Consejería Presidencial, pero entendiendo la importancia de poder generar esta política de prevención, trabajamos con el liderazgo de la primera dama de la nación, el propio presidente Iván Duque, que ha estado muy interesado en que esta estrategia pudiera salir adelante, y las 22 entidades que hacen parte del CIPRUNA, muy especialmente la
Consejería Presidencial para la Niñez, el Ministerio de Educación, la Agencia de Renovación del Territorio, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y diseñamos una estrategia que se ha denominado Súmate por mí. Se identificaron 210 territorios en toda nuestra nación que tienen riesgo de reclutamiento o de uso o utilización de niñas, niños y adolescentes. Y hago un paréntesis. Por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Soacha, aquí en Cundinamarca, tienen unos riesgos de uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Identificados esos territorios, en donde también aparece la zona del norte de Santander, la parte sur del Caribe colombiano, el Golfo de Morrosquillo, el Chocó, Nariño, Putumayo, Arauca, es decir, exactamente los mismos territorios que han sido identificados como aquellos de mayor intensificación de las economías ilícitas a partir de cultivos ilícitos, de toda la cadena de narcotráfico y de la explotación ilegal de minerales. Entonces, identificados estos territorios, presentamos los proyectos a cooperación internacional. Nos están ayudando la UNICEF, la OIM y también USAID, y allí logramos concretar el apoyo para 89 municipios con unos programas que van encaminados a fortalecer el ambiente familiar de las niñas, niños y adolescentes que están en riesgos, en una cadena con autoridades municipales, con presencia en el territorio y también con entidades de orden nacional como el Ministerio de Educación o el ICBF, que es fundamental en este programa. Estamos en esa tarea, hemos logrado llegar ya a 10 departamentos, en total son 23 departamentos, pero hay unas zonas con mayor riesgo, como es Chocó, como es Nariño, Putumayo, Antioquia, y a estos departamentos ya hemos llegado. El segundo tema que vale la pena destacar como uno de los logros de la consejería es el seguimiento que la consejería le hizo a todas las acciones que ha tomado el presidente Iván Duque de cara a la pandemia. Ahora lo decía también la presidenta de la comisión, y es que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como varias comisiones, varios oficinas del sistema de Naciones Unidas hicieron un llamado a los estados para que las decisiones que llevaran a proteger a la comunidad contra la pandemia del COVID-19 tuviera un enfoque de derechos humanos. Entregamos el lunes pasado, dentro de la conmemoración de la Semana de los Derechos Humanos, un informe que se le entregó a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 3 volúmenes con más de 2.200 acciones que ha tomado el gobierno nacional para garantizar la salud y por ende la vida de la gente que está en el territorio colombiano, con un enfoque holístico y un enfoque de derechos humanos, y con una especial concentración en las poblaciones más vulnerables. Valga la pena, se han dado decisiones administrativas, de gobierno, políticas, presupuestales para proteger la vida de las personas con menores ingresos, para las personas que perdieron sus empleos, para apoyar a las empresas en general con el ánimo de mantener la nómina de los empleados y garantizar con eso que los hogares tuvieran ingresos. Vale la pena destacar el programa que llevó a más de 2 millones de personas un subsidio, personas que estaban, más de 2 millones de hogares que estaban por fuera de los programas de Familias en Acción o Jóvenes en Acción, garantizando también un recurso que pudiera mantener por lo menos su alimentación, su seguridad alimentaria. De igual manera, hay programas para personas con discapacidad, para pueblos indígenas, para comunidades afro, negras, raizales y palenqueras, de igual forma para las mujeres muy especialmente. Es decir, el conjunto de seguimiento que hizo la Consejería Presidencial da fe
que hubo un conjunto de acciones con ese enfoque de respeto a los derechos humanos. De igual manera, durante este año 2020, la Consejería Presidencial le brindó apoyo a los 32 departamentos para que en una alineación con el gobierno nacional se incluyeran acciones concretas de derechos humanos en sus planes de desarrollo. Antes de que se presentara la pandemia, el Departamento de Planeación Nacional había adelantado toda una estrategia para poder llegar con las políticas nacionales a las entidades territoriales de manera que pudiéramos hacer una articulación con los planes de desarrollo territoriales, y allí estuvo presente la guía de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. De igual manera, en 14 departamentos y 5 ciudades capitales se ha venido acompañando la elaboración de planes de derechos humanos como políticas públicas territoriales. Otra de las acciones importantísimas de la Consejería fue el fortalecimiento del diálogo social en medio de la pandemia con diferentes sectores sociales, líderes y defensores de derechos humanos. Como básicamente nosotros habíamos pedido a la Comisión de Derechos Humanos, tanto de Senado como de Cámara de Representantes, un espacio para poder presentar nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos. Al final voy a hacer referencia a este tema. En quinto lugar, tenemos un proceso participativo de 7 meses para el Plan de Presas y Derechos Humanos que presentó el presidente el pasado jueves, un plan que denominamos Juntos lo hacemos posible y que tiene 2 bases fundamentales: solidaridad y resiliencia. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le hizo un llamado al comienzo de la pandemia a todos los países y dijo: necesitamos que la solidaridad sea la guía del mundo en estos momentos tan difíciles. Y nuestro presidente Iván Duque ha hablado de resiliencia para que los colombianos y las colombianas podamos dejar atrás la adversidad y seguir adelante. Esa es una característica que tiene la nación colombiana y que debemos resaltar y a la cual acudir precisamente para superar esta situación. Hicimos 20 conversatorios sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y 12 conversatorios en una primera etapa con empresarios, trabajadores, líderes sociales, academia, líderes comunales, para hablar de esa relación que debe tener la empresa y los derechos humanos. Ese plan que se presentó la semana anterior es la piel del plan de reactivación, Compromiso por Colombia, que presentó el presidente desde el mes de julio en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso y que busca recuperar los empleos perdidos por la pandemia, reactivar la economía para garantizar una vida digna y unos ingresos justos ojalá fuera para toda la población en Colombia. Finalmente, tenemos de igual manera un seguimiento permanente a la violencia contra líderes sociales, lo que nos ha permitido identificar logros y presentar recomendaciones a las autoridades competentes. Les hablé a ustedes al comienzo que tenemos un observatorio de derechos humanos que ha sido fundamental para poder recoger la información que viene del territorio, máxime en estas épocas de pandemia donde la presencia en el territorio estuvo restringida por tanto tiempo. En el último informe también, al que hacía referencia la senadora Paloma Valencia, presidenta de la comisión, vale la pena destacar que logramos identificar logros y avances en los resultados de las políticas para la protección de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Lamentablemente no hemos llegado a la meta que puso el presidente Duque, la meta de 0 homicidios contra líderes, pero como también está identificado, las causas se originan en las economías ilegales a las cuales ya hice referencia. Y ya sabemos que estos homicidios están concentrados en los territorios en donde se dan estas economías ilegales. Si uno toma el mapa de Colombia, pensémoslo,
tomémoslo gráficamente, y arranquemos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Allí, la coincidencia de cultivos ilícitos, el problema grande de la situación de Venezuela, de la violación de derechos humanos que hay en Venezuela y la cantidad de migrantes que están permanentemente buscando refugio u oportunidades en Colombia, pues genera una dinámica social bastante compleja. Y allí, efectivamente, es uno de los sitios, además de que es el sitio de mayor zonas de cultivos ilícitos, hay una complejidad social, homicidios de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, cuentas de cobro entre estas organizaciones, grupos armados organizados dedicados al narcotráfico, a la explotación ilegal de minerales, reclutamiento, uso, utilización y allá el mayor problema, abuso sexual de niñas, niños y adolescentes por parte de estos grupos armados organizados, pero también una conflictividad que ha llevado a que sea el departamento en donde mayor número de casos se presentan. Pero les decía que desde el observatorio tenemos la tarea de presentar trimestralmente un informe sobre la situación de los líderes sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos. Logramos encontrar que para el tercer trimestre del año 2020 se ha hecho un avance. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación logró 60% de avance de esclarecimiento de los homicidios cometidos desde el año 2016 hasta la fecha. De igual manera, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, generó una estrategia que se llama el cartel de los más buscados, que son los responsables intelectuales de los homicidios de líderes y defensores, y en ello se consiguió una efectividad del 58%. De otro lado, también en el informe se presentan los resultados operacionales de la fuerza pública en el desmantelamiento de las organizaciones criminales dedicadas a las economías ilícitas responsables de estas violaciones de derechos humanos. El informe además ha presentado una serie de recomendaciones que han sido recogidos por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, y hay un tema que vale la pena destacar, y es que logramos una mesa de trabajo entre la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el ánimo de unificar los criterios en la presentación de las cifras oficiales. Tal vez ustedes ven permanentemente que se dice que que se presentaron unas cifras altísimas de homicidios de líderes, y de pronto nosotros como gobierno presentamos otras cifras, porque las cifras que presenta el gobierno nacional obedecen a un manejo eminentemente técnico que viene de la metodología de Naciones Unidas. Es decir, con esa metodología de carácter internacional se verifica que un homicidio, cuando se señala que hay un homicidio de un líder social o defensor de derechos humanos o líder comunal, se hace una verificación para poder determinar que efectivamente corresponda a un líder, y segundo, que esa violación haya sido en razón al ejercicio de su liderazgo social. Para ello, en general, tenemos que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas, en el año 2016 hubo 61 homicidios, en el año 2017 84, en el año 2018 hasta el 6 de agosto del 2018 hubo 76, entre el 7 de agosto y el 31 del 2018 hubo 39, es decir, hubo una disminución de homicidios. En el año 2019 hubo 108, que fue una disminución frente al 2018, que en conjunto el año 2018 fue de 115 y el año 2019 fue de 108. Para el año 2020, al viernes pasado, es decir, ya cifras actualizadas a la semana anterior, hay verificados 53 casos como violación, como homicidios de líderes sociales defensores de derechos humanos.
Sin embargo, esos 53 casos han sido documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Sin embargo, hay 51 casos en investigación y hay 2 casos que pasaron a la Jurisdicción Especial Indígena. Entonces tenemos 53 casos verificados, 51 en verificación y 2 que pasaron a la justicia especial indígena. ¿Eso qué quiere decir? Algunas organizaciones no gubernamentales toman otras cifras. Insisto, aquí hay un manejo eminentemente técnico que corresponde obviamente a una verificación de las autoridades, como es el caso de la Fiscalía General de la Nación, de la mano con la metodología internacional. Vale la pena destacar efectivamente que, como les decía antes, la coincidencia que se da entre las zonas de mayor acción y disputa territorial de las economías ilícitas con este tema de la violación de los derechos humanos. Obviamente que no quedamos tranquilos con que esta situación se presente. Permanentemente estamos haciendo un trabajo para poder darle un golpe certero a estas organizaciones y se confluyen las políticas públicas de convivencia y seguridad, la política de seguridad nacional, la política de desmantelamiento contra las organizaciones criminales y también la política en materia de protección de derechos humanos. Y ya paso a la parte final, y es la solicitud que le hemos hecho a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y también de la Cámara de Representantes para que nos acompañen en el proceso que llevamos adelante frente a el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dentro del cual tenemos planteado para el primer trimestre del próximo año expedir el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que va a estar, que eso esperamos esté proyectado para los 2 años siguientes y que requiere de la participación activa de la sociedad civil. El objetivo del Sistema Nacional de Derechos Humanos es liderar y coordinar la política pública de derechos humanos, recomendar a las entidades nacionales y territoriales las acciones que se deben implementar en sus políticas públicas para efectos de garantizar los derechos humanos, proponer también un plan de educación en derechos humanos que se está construyendo y promover unos espacios de diálogo e interlocución permanente. El Sistema Nacional de Derechos Humanos tiene 8 subsistemas que tiene que ver con la ciudadanía, cultura y educación en los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, el derecho internacional humanitario, los derechos económicos, sociales y ambientales, y ahí aparece muy especialmente el plan de empresas y derechos humanos, el tema de justicia, la igualdad y no discriminación, la gestión pública y la agenda de transición y construcción de paz. Todos estos subsistemas han venido siendo trabajados de la mano con la sociedad civil, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, y es muy importante que el Congreso de la República se vincule, para lo cual esperamos que una vez inicien ustedes las labores, no solamente de sesiones ordinarias para no esperar hasta el mes de marzo, sino queremos hacer una petición muy especial, y es que una vez pasadas estas festividades de fin de año, a mediados del mes de enero, podamos presentarles ya el texto del plan de acción y poderlo discutir con ustedes, recoger sus opiniones, por cuanto, como les informamos, aspiramos a que este sea expedido en el primer trimestre del año 2021. Por eso no quisimos dejar pasar estas sesiones ordinarias sin poderles hacer esta invitación directamente, ya que consideramos que será una oportunidad especial para poder enriquecer la visión que tienen ustedes como líderes políticos de lo que acontece en los territorios. Yo no me quiero extender más frente a la presentación, solo me resta agradecerles y manifestarles nuestra disposición para tener en el año 2021 una estrecha relación con todas las actividades de la comisión. Mil gracias.